¿Alguna vez has tomado una decisión basada completamente en lo que sentías en ese momento y después te has arrepentido con todo tu corazón porque las consecuencias fueron devastadoras? Déjame decirte algo que va a sacudir tu manera de entender la vida cristiana. Tus sentimientos son el peor consejero que puedes tener cuando se trata de caminar en fe. Tomar decisiones importantes y construir una vida con propósito, porque los sentimientos cambian con el clima, con una palabra que te dicen, con una noticia que recibes, con lo que comiste ayer o con cuántas horas dormiste anoche. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos construido toda nuestra existencia sobre esa arena movediza que son las emociones del momento. Si este mensaje te está hablando directo al corazón, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal, dale like a este video y compártelo con esa persona que sabes que está tomando decisiones guiada únicamente por lo que siente, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede literalmente cambiar el rumbo de tu vida, de tus relaciones, de tu matrimonio, de tu economía y de tu fe. Y quiero que mientras escuchas esto pienses en una decisión que estás enfrentando justo ahora y te preguntes honestamente si la estás evaluando desde lo que sientes o desde lo que sabes que es verdad. Escríbeme en los comentarios ahora mismo cuál es esa área de tu vida donde tus sentimientos te han estado engañando, porque créeme que no estás solo en esta batalla y necesitamos crear una comunidad donde podamos ser honestos sobre nuestras luchas reales. Y lo que vas a descubrir hoy no es solo teoría bonita para sentirte bien un rato, sino verdades prácticas y bíblicas que van a equiparte para tomar decisiones sabias, incluso cuando todo dentro de ti esté gritándote que hagas lo contrario. Mira, hace unos días estaba conversando con un hombre de unos 40 años que vino a verme completamente destruido porque había dejado a su esposa siguiendo lo que él llamaba la voz de su corazón. Había conocido a alguien más joven que lo hacía sentir vivo otra vez, emocionado, mariposas en el estómago como cuando tenía 20 años, y me dijo con lágrimas en los ojos que sentía que Dios le estaba dando una segunda oportunidad de ser feliz, que su matrimonio estaba muerto hace años y que esta nueva persona era una señal divina de que merecía experimentar amor verdadero. Y después de escucharlo con atención y compasión le hice una pregunta que lo dejó congelado. ¿En qué momento Dios te dijo que rompieras el pacto que hiciste delante de Él y de testigos para perseguir una emoción pasajera? ¿Y sabes qué pasó? Se quedó en silencio porque en el fondo de su corazón sabía la respuesta, sabía que sus sentimientos lo habían engañado, que había confundido atracción química con dirección divina, que había llamado amor a lo que en realidad era egoísmo disfrazado de espiritualidad, y ahora estaba pagando las consecuencias no solo con el dolor de sus hijos, la devastación de su esposa y el juicio de su comunidad, sino con algo mucho peor, con la pérdida de su paz interior y la certeza de que había desobedecido a Dios siguiendo el camino que se sentía bien en lugar del camino que era correcto. Esta historia no es única ni excepcional. Es la historia de millones de creyentes que han naufragado en su fe porque decidieron que sus sentimientos eran más confiables que la palabra de Dios. Y déjame ser claro antes de que alguien me malinterprete. No estoy diciendo que los sentimientos sean malos o que debamos convertirnos en robots sin emociones. Dios nos creó con la capacidad de sentir alegría, tristeza, enojo, amor, entusiasmo y todas las emociones del espectro humano, porque somos hechos a su imagen y Él mismo experimenta emociones, pero lo que estoy diciendo es que nuestros sentimientos nunca debieron ser diseñados para ser el piloto de nuestras vidas, sino simples. Pasajeros que nos dan información pero que no tienen permitido tomar el volante y decidir hacia dónde vamos. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice algo revolucionario, que la mayoría de nosotros hemos leído 1000 veces pero nunca hemos aplicado de verdad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y fíjate en esa frase tan poderosa. No te apoyes en tu propia prudencia, que en el lenguaje original incluye el concepto de no apoyarte en tu propio entendimiento, en tus propias percepciones, en lo que a ti te parece correcto según lo que sientes en este momento, porque nuestro corazón
Es engañoso más que todas las cosas, según Jeremías 17:9, y cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre, sino del centro de nuestras emociones, deseos, sentimientos y pasiones no santificadas. ¿Te das cuenta de la implicación masiva de esto? Él mismo, Dios que te creó, que te conoce mejor que tú mismo, que puede ver el final desde el principio, te está diciendo en su palabra que tu corazón engañoso, tus sentimientos no filtrados por la verdad, no son dignos de confianza total cuando se trata de tomar decisiones de vida. Y sin embargo vivimos en una cultura, incluso en muchas iglesias, donde el mensaje dominante es: sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Si se siente bien, debe ser de Dios, escucha tu voz interior. Y estos mensajes suenan hermosos y liberadores hasta que te das cuenta de que han destruido más vidas, matrimonios, ministerios y destinos que cualquier otra filosofía en la historia de la humanidad. Ahora quiero que pienses en esto conmigo. Si tus sentimientos fueran una guía perfectamente confiable, entonces ¿por qué te has sentido enamorado de personas que resultaron ser tóxicas para ti? ¿Por qué has sentido ganas de renunciar a tu llamado justo antes de tu mayor avance? ¿Por qué has sentido que Dios te abandonó en momentos donde después descubriste que Él estaba más cerca que nunca preparando tu milagro? ¿Por qué has sentido que no vales nada cuando la Biblia declara que fuiste comprado por precio, que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y que eres más que vencedor en Cristo Jesús? Tus sentimientos te mienten constantemente porque están influenciados por miles de factores que no puedes controlar completamente. Tu química cerebral, tus niveles hormonales, cuánto dormiste, qué comiste, qué viste en redes sociales antes de acostarte, las palabras que alguien te dijo hace una semana, los traumas no sanados de tu infancia, las comparaciones que haces con otros, las expectativas que nunca se cumplieron, y la lista sigue y sigue. Entonces, ¿cómo puedes construir una vida sólida sobre algo tan volátil e influenciable como tus emociones del momento? Escríbeme en los comentarios ahora mismo esta frase si estás entendiendo esto. Mis sentimientos no son mí, ¿verdad? Porque necesito saber que estás captando esta revelación que puede salvarte de años de dolor innecesario. Y quiero que mientras escribes esa frase pienses en una decisión específica que tomaste guiado solo por lo que sentías y que trajo consecuencias que todavía estás pagando, no para que te condenes, sino para que despiertes a la realidad de que necesitas un nuevo sistema de navegación para tu vida. Ahora déjame contarte sobre una mujer que conocí hace algunos meses, una líder de alabanza en su iglesia, talentosa, consagrada en apariencia, que vino a verme porque estaba confundida. Me dijo que sentía que Dios le estaba hablando para que dejara su matrimonio porque su esposo no la valoraba espiritualmente, él no oraba con ella, no leía la Biblia como ella quería, no tenía el mismo nivel de pasión por las cosas de Dios. Y ella sentía, esa palabra otra vez, sentía que estaba en un yugo desigual y que Dios tenía algo mejor preparado para ella, alguien que estuviera a su nivel espiritual. Y mientras me contaba todo esto, yo notaba que cada frase comenzaba con: yo siento que me siento llamada a, siento en mi corazón que... Y cuando terminó de hablar le hice una pregunta directa: ¿tu esposo te es infiel, te maltrata física o emocionalmente, te impide servir a Dios o ha abandonado completamente la fe? Me dijo que no, que él era un buen hombre, buen padre, trabajador, fiel, solo que no era tan espiritual como ella esperaba. Entonces le dije algo que la incomodó bastante: no es Dios quien te está hablando, es tu orgullo espiritual disfrazado de discernimiento, y tus sentimientos de superioridad religiosa están a punto de destruir un matrimonio que Dios quiere usar para formarte en el carácter de Cristo. Porque ¿sabes qué? Muchas veces Dios no nos da el cónyuge que queremos, sino el que necesitamos para lijar nuestras áreas ásperas, para enseñarnos paciencia, humildad, servicio incondicional y amor que no está basado en el desempeño del otro. Ella se ofendió inicialmente, pero semanas después regresó con un corazón quebrantado para decirme que había tenido un encuentro real con Dios, donde Él le mostró que su problema no era su esposo, sino su corazón lleno de expectativas no bíblicas, de comparaciones con otros matrimonios,
de resentimientos acumulados que nunca había llevado a la cruz y que sus sentimientos de estar en un matrimonio equivocado eran en realidad el enemigo tratando de robarle la bendición que vendría de perseverar en el pacto que había hecho. ¿Ves cómo nuestros sentimientos pueden traicionarnos incluso cuando estamos completamente convencidos de que es la voz de Dios? Esta es una de las tácticas más peligrosas del enemigo en esta generación, hacerte creer que todo lo que sientes intensamente es dirección divina, cuando en realidad podría ser tu carne no crucificada, tu alma herida pidiendo atención, o directamente una estrategia del infierno para sacarte del camino, ¿correcto? Y por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 10:5 que derribemos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate que dice todo pensamiento, y los sentimientos son pensamientos cargados emocionalmente. Deben ser llevados cautivos, deben ser sometidos, deben ser evaluados a la luz de la palabra de Dios antes de que les permitamos influir en nuestras decisiones, porque un pensamiento no sometido se convierte en una fortaleza se convierte en un patrón de comportamiento, y un patrón de comportamiento se convierte en un destino. Ahora quiero llevarte más profundo en esto porque necesitas entender algo fundamental sobre la naturaleza de los sentimientos. Los sentimientos son reactivos, no proactivos. Son consecuencia, no causa. Son el termómetro, no el termostato de tu vida. El termómetro solo mide la temperatura del ambiente, sube y baja según las condiciones externas. Pero el termostato establece la temperatura que debe mantenerse sin importar lo que esté pasando afuera, y tú no fuiste llamado a ser un termómetro que simplemente refleja las circunstancias con tus emociones subiendo y bajando todo el tiempo. Fuiste llamado a ser un termostato que establece el ambiente espiritual de tu vida basado en verdades inmutables de la palabra de Dios. Cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de ser víctima de tus sentimientos y te conviertes en administrador de tus sentimientos. Dejas de decir no puedo evitar sentirme así y empiezas a declarar yo decido qué hacer con lo que siento, y esa es una diferencia masiva que separa a los creyentes maduros de los creyentes bebés espirituales que Pablo describe en 1 Corintios 3:1 cuando dice que no podía hablarles como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque los bebés son completamente guiados por sus sentimientos inmediatos. Si tienen hambre, lloran. Si algo les incomoda, gritan. No tienen la capacidad de razonar más allá de su experiencia sensorial del momento. Y hay cristianos de 20, 30, 50 años de edad que siguen siendo bebés espirituales porque nunca han aprendido a procesar sus sentimientos a través del filtro de la verdad bíblica. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Imagina que despiertas un lunes por la mañana y sientes una pesadez horrible, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de ir a trabajar, no tienes ganas de ser amable con tu familia, solo sientes este peso de desánimo y apatía total. Ahora tienes dos opciones. Opción 1, seguir tus sentimientos, quedarte en cama, cancelar tus compromisos, sumirte en la autocompasión, posponer todo lo importante y justificarte diciendo que simplemente no estás teniendo un buen día. U opción 2, reconocer que tienes esos sentimientos pero decidir no ser gobernado por ellos, levantarte aunque no tengas ganas, hacer tu devocional aunque se sienta mecánico, ir a trabajar aunque prefieras estar en casa, ser amable aunque no lo sientas y adorar a Dios con tu obediencia aunque tu corazón esté frío. ¿Cuál crees que es la respuesta de un creyente maduro? Obviamente la segunda, porque la madurez espiritual no se mide por la ausencia de sentimientos difíciles, sino por tu capacidad de hacer lo correcto a pesar de lo que sientes, y cuando tomas esa decisión algo sobrenatural comienza a suceder. Tus sentimientos eventualmente se alinean con tus decisiones correctas en lugar de que tus decisiones se sometan a tus sentimientos variables. Esto es lo que quiso decir Jesús cuando dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque negarse a sí mismo incluye negarse a la tiranía de tus sentimientos no santificados. Significa decirle no a lo que sientes cuando lo que sientes contradice lo que Dios
Dice, y tomar tu cruz cada día significa que esto no es una decisión de una sola vez, sino un estilo de vida de crucificar tu carne, tus deseos egoístas, tus emociones rebeldes y elegir el camino de la obediencia momento a momento, decisión tras decisión, día tras día. Escríbeme en los comentarios esta declaración de fe. Elijo la obediencia sobre mis sentimientos y mientras la escribes, quiero que pienses en un área específica de tu vida donde necesitas empezar a aplicar esto hoy mismo. No mañana, no cuando te sientas listo, sino hoy, porque el enemigo ha robado demasiados días, meses y años de tu destino esperando a que te sintieras listo para obedecer, cuando Dios está esperando que obedezcas para que después lleguen los sentimientos correctos. Ahora quiero hablarte sobre una de las mentiras más peligrosas que circulan en la iglesia moderna, y es esta idea de que si algo requiere esfuerzo o no se siente natural, entonces no debe ser de Dios. Que si es la voluntad divina, todo fluirá sin resistencia. Que si tienes que esforzarte o negarte a ti mismo, entonces estás operando en tu fuerza humana y no en gracia. Y esta mentira ha producido una generación de creyentes flojos, indisciplinados y emocionales que abandonan todo lo que Dios les da cuando aparece la primera dificultad o cuando ya no sienten la misma emoción inicial. La verdad bíblica es exactamente lo opuesto. Filipenses 2, 12 y 13 nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate que dice ocupaos, que implica trabajo, esfuerzo, diligencia, perseverancia, incluso cuando no lo sientes. Y luego nos da la razón por la cual podemos hacer ese trabajo, porque Dios está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Es una colaboración divino-humana, no un espectáculo de magia donde Dios hace todo mientras tú te sientas a esperar emociones agradables. Cuando te casaste, no solo sentiste amor, también tomaste una decisión y hiciste un compromiso de amar, incluso en los días donde no sintieras nada. Cuando aceptaste ese trabajo, no solo sentiste entusiasmo, también tomaste una decisión de ser responsable y cumplir incluso en los días donde prefieras estar en cualquier otro lugar. Cuando comenzaste ese negocio, no solo sentiste pasión, también tomaste una decisión de perseverar a través de los desafíos, incluso cuando las ganancias no llegaran y las dudas te atacaran. Entonces, ¿por qué hemos creído la mentira de que tu relación con Dios y tu obediencia a su voluntad debe sentirse bien todo el tiempo para ser legítima? Cuando literalmente todas las áreas importantes de tu vida requieren compromiso más allá de los sentimientos del momento. Jesús mismo en Getsemaní nos dio el ejemplo perfecto de esto. Él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en ese momento sus sentimientos eran tan intensos de angustia que sudaba grandes gotas de sangre. Sus emociones le gritaban: evita este sufrimiento, busca otra manera, protégete. Pero su espíritu sometido al Padre decía: no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa es la batalla que todos enfrentamos diariamente entre nuestros sentimientos y nuestra obediencia, entre nuestra comodidad y nuestro llamado, entre lo que nos hace sentir bien y lo que sabemos que es correcto. Y si el mismo Hijo de Dios tuvo que atravesar esa tensión y elegir la obediencia sobre sus sentimientos, ¿qué te hace pensar que tú vas a vivir una vida cristiana victoriosa simplemente siguiendo lo que sientes en cada momento? Déjame contarte algo que cambió mi vida cuando lo entendí hace muchos años. Estaba pasando por una temporada de sequía espiritual brutal, donde no sentía la presencia de Dios, mis oraciones parecían rebotar en el techo, la Biblia se sentía como palabras muertas en un papel, y todo en mí quería rendirme o al menos tomar un descanso de las cosas de Dios hasta que volvieran las emociones agradables. Y un día un mentor sabio me dijo algo que nunca olvidaré: la fe verdadera no es lo que haces cuando sientes a Dios cerca, sino lo que haces cuando parece que Él está a millones de kilómetros de distancia. Porque cualquiera puede adorar cuando siente su presencia, cualquiera puede orar cuando siente respuestas inmediatas, cualquiera puede dar cuando siente abundancia, pero solo los verdaderos adoradores adoran en el valle,
Solo los verdaderos intercesores oran cuando el cielo parece cerrado. Solo los verdaderos discípulos obedecen cuando no tienen garantías visibles de que algo está funcionando. Esa revelación me libró de la esclavitud de mis sentimientos y me enseñó que la fe, por definición, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. No dice la certeza de lo que sientes, no dice la convicción de lo que experimentás emocionalmente, sino de lo que no se ve, de lo que está operando en el reino espiritual independientemente de tus percepciones sensoriales o emocionales del momento natural. ¿Entiendes el poder liberador de esto? Significa que no tienes que esperar a sentirte santo para comportarte de manera santa, no tienes que esperar a sentirte generoso para dar tu ofrenda, no tienes que esperar a sentir perdón para perdonar a quien te hirió, no tienes que esperar a sentir paz para dejar de preocuparte, porque si esperas a que los sentimientos correctos lleguen primero, vas a pasar toda tu vida esperando. Y Dios va a pasar toda tu vida esperando a que tú le obedezcas. Entonces, ¿quién va a romper el ciclo? Tienes que ser tú tomando la decisión de obedecer primero y confiando en que Dios traerá los sentimientos después. Ahora quiero mostrarte algo fascinante sobre cómo funciona nuestro cerebro que valida completamente este principio bíblico. Los neurocientíficos han descubierto algo llamado el ciclo acción-emoción, que demuestra que nuestras acciones crean nuestras emociones mucho más de lo que nuestras emociones crean nuestras acciones. Cuando tú decides sonreír físicamente aunque no sientas alegría, tu cerebro comienza a liberar endorfinas y serotonina que producen sentimientos de bienestar. Cuando decides adoptar una postura de poder con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto, tu cuerpo reduce el cortisol de estrés y aumenta la testosterona de confianza, cambiando literalmente cómo te sientes. Cuando decides hacer ejercicio aunque no tengas ganas, la actividad física produce químicos en tu cerebro que mejoran tu estado de ánimo. Incluso si comenzaste sintiéndote terrible, entonces no estamos hablando de técnicas de pensamiento positivo vacías, ni de negar tus emociones como si no existieran. Estamos hablando de ciencia que valida la sabiduría bíblica, de que tus acciones correctas producirán eventualmente los sentimientos correctos, no al revés. Y Dios, que diseñó tu cerebro, sabía esto desde el principio, por eso su palabra está llena de mandamientos que nos dicen qué hacer independientemente de cómo nos sintamos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿No dice regocijaos cuando sientas ganas? Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿No dice da gracias solo por las cosas que te hacen sentir agradecido? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. No dice amad a tus enemigos cuando sientas amor por ellos. Todos estos son mandamientos de acción que van contra nuestros sentimientos naturales, porque Dios sabe que cuando obedecemos en acción primero, Él cambia nuestros sentimientos para alinearlos con nuestra obediencia. Piénsalo de esta manera. Tus sentimientos son como un perro que necesita ser entrenado. Si dejas que el perro tome el liderazgo y decida hacia dónde van en el paseo, vas a terminar siendo arrastrado a todos lados, persiguiendo cada distracción, ladrándole a cada sombra y probablemente terminando en lugares peligrosos. Pero si tú tomas el liderazgo y entrenas al perro a seguirte a ti, entonces pueden disfrutar del paseo juntos con el perro, disfrutando de la caminata, pero sin dictar el rumbo. Y así es exactamente con tus sentimientos. No los ignorás, ni los suprimes completamente porque son parte de tu humanidad, pero tampoco les das el liderazgo de tu vida. Los reconoces, los procesas, los evalúas a la luz de la verdad y luego los entrenás a seguir tus decisiones correctas en lugar de que tus decisiones sigan tus sentimientos variables. Escríbeme en los comentarios si estás comprometido a entrenar tus sentimientos en lugar de ser entrenado por ellos, y cuéntame cuál es esa emoción específica que más te ha estado controlando últimamente. Tal vez es el miedo que te paraliza, tal vez es la ansiedad que te roba el sueño, tal vez es el resentimiento que no puedes soltar, tal vez es la tristeza que te mantiene en cama, tal vez es la lujuria que te hace caer una y otra vez. Sea lo que sea, escríbelo porque necesitas sacarlo de las sombras a la luz para poder empezar a tratarlo correctamente.
Y necesitamos construir una comunidad de creyentes honestos que admitan sus luchas reales, en lugar de pretender que todo está perfecto mientras por dentro están siendo destrozados por emociones fuera de control. Ahora quiero hablarte sobre una distinción crítica que muchos no entienden. Hay una diferencia enorme entre sentir algo y alimentar ese sentimiento. No puedes controlar completamente qué emociones surgen en ti, eso es parte de ser humano, y muchas veces son respuestas automáticas a situaciones externas. Pero absolutamente sí puedes controlar qué haces con esas emociones una vez que aparecen. Puedes elegir alimentarlas y dejar que crezcan, o puedes elegir llevarlas cautivas y procesarlas correctamente. Por ejemplo, no puedes evitar que aparezca un pensamiento de atracción hacia alguien que no es tu cónyuge. Eso puede suceder simplemente porque eres un ser humano con ojos y con una naturaleza caída, pero absolutamente sí puedes controlar si alimentas ese pensamiento fantaseando, buscando oportunidades de estar cerca de esa persona, comparando a tu cónyuge con ella y eventualmente actuando en base a esa atracción, o si inmediatamente llevas ese pensamiento cautivo, lo reconoces por lo que es, una tentación que debe ser rechazada, reafirmas tu compromiso con tu matrimonio y rediriges tu atención y afecto hacia tu esposa o esposo. De la misma manera, no puedes evitar sentir una punzada de envidia cuando ves el éxito de alguien más, pero sí puedes controlar si alimentas esa envidia quejándote de tu situación, criticando a la persona exitosa, consumiéndote en amargura, o si reconoces ese sentimiento, lo llevas a la cruz, decides alegrarte por el bien ajeno, y te enfocas en ser fiel en tu propia carrera sin compararte con otros. ¿Ves la diferencia? No se trata de alcanzar un estado místico donde nunca sientes nada negativo, se trata de madurar hasta el punto donde sabes qué hacer con lo que sientes, en lugar de ser arrastrado pasivamente por cada ola emocional que llega. Santiago 1:14 y 15 nos da una imagen perfecta de este proceso, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate en la progresión. Primero está la tentación o el sentimiento inicial que es atraído. Eso no es pecado todavía. Pero si lo alimentas y dejas que conciba, se convierte en pecado. Y si ese pecado no se detiene, eventualmente produce muerte espiritual, relacional, emocional o incluso física. Entonces tu responsabilidad no es sentirte culpable por la aparición de sentimientos tentadores, sino intervenir en el proceso antes de que esos sentimientos conceban y den a luz. Acciones destructivas. Déjame darte un ejemplo más personal para que veas cómo esto funciona en la vida real. Hubo una temporada en mi vida donde sentía una ira intensa hacia alguien que me había traicionado públicamente, y cada vez que pensaba en esa persona mi estómago se revolvía, mi mandíbula se apretaba y mi mente comenzaba a reproducir conversaciones imaginarias donde le decía todo lo que pensaba y lo ponía en su lugar. Y por un tiempo alimenté esos sentimientos porque se sentían justificados. Después de todo me habían hecho mal, tenía derecho a estar enojado, y ese enojo se sentía como protección, como si mantenerme enojado fuera a prevenir que me volvieran a lastimar. Pero un día el Espíritu Santo me confrontó con una pregunta devastadora: ¿tu enojo está castigando a esa persona o te está castigando a ti? Y me di cuenta de que mi ira no estaba afectando para nada a quien me traicionó. Esa persona seguía viviendo su vida probablemente sin pensar en mí, pero mi enojo me estaba consumiendo por dentro. Estaba arruinando mi paz, afectando mi salud, distrayéndome de mi propósito, y lo peor de todo, estaba bloqueando mi comunión con Dios, porque no puedes mantener ira no perdonada en tu corazón y tener intimidad plena con un Dios que te ha perdonado infinitamente más de lo que tú necesitas perdonar a alguien más. Entonces tomé una decisión que fue completamente contraria a mis sentimientos. Decidí perdonar no porque sintiera ganas de perdonar, no porque la otra persona lo mereciera, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque Dios me mandó a perdonar así como Él me perdonó a mí. Y déjame decirte que los primeros días y semanas después de tomar esa decisión no sentí ningún cambio. Todavía sentía la ira surgiendo, todavía tenía que llevar cautivos los pensamientos de venganza, todavía tenía que declarar en voz alta
Yo he decidido perdonar cuando mis emociones gritaban lo contrario, pero con el tiempo, algo sobrenatural comenzó a suceder. Cada vez que elegía la obediencia sobre mis sentimientos, el poder de esos sentimientos negativos comenzaba a debilitarse, hasta que un día me di cuenta de que podía pensar en esa persona sin que mi estómago se revolviera, sin que mi mandíbula se apretara, sin que el veneno de la ira me consumiera por dentro. Y eso no fue porque esperé a sentirme listo para perdonar, fue porque decidí obedecer primero y Dios hizo el trabajo interno de transformar mis sentimientos para alinearlos con mi decisión de obediencia. Esta es una de las verdades más liberadoras que puedo compartir contigo hoy. No tienes que sentirte listo para obedecer, solo tienes que decidir obedecer y confiar en que Dios hará el resto. No tienes que sentir paz para dejar de preocuparte, decides confiar en Dios y la paz viene después. No tienes que sentir valentía para dar ese paso de fe, decides dar el paso y el valor se desarrolla en el camino. No tienes que sentir amor por tu enemigo para orar por él. Decides orar aunque se sienta mecánico y Dios cambia tu corazón en el proceso, porque Dios honra la obediencia, no los sentimientos. Dios responde a la fe, no a las emociones. Dios se mueve cuando tú te mueves en obediencia, aunque tus rodillas estén temblando y tu corazón esté lleno de dudas. Ahora quiero llevarte a algo que tal vez te incomode un poco, pero que necesitas escuchar si realmente quieres madurar en tu fe, y es esto. Muchas veces usamos nuestros sentimientos como excusa para la desobediencia y lo espiritualizamos para que suene más aceptable. Decimos cosas como no siento paz respecto a esa decisión, cuando en realidad lo que estamos diciendo es tengo miedo y no quiero salir de mi zona de confort. Decimos siento que Dios me está guiando en otra dirección, cuando lo que realmente queremos decir es esto es difícil y prefiero el camino fácil. Decimos no siento que sea el momento correcto, cuando la verdad es nunca va a sentirse como el porrula. Momento correcto y estamos procrastinando porque nos falta disciplina. Decimos, siento que esta relación no es la voluntad de Dios, cuando tal vez la verdad es que la relación requiere trabajo, compromiso y negación de ti mismo y prefieres buscar algo que se sienta más fácil y emocionante. Y escucha, no estoy diciendo que la paz de Dios no sea real o que Él no guía a sus hijos, absolutamente sí lo hace. Pero la paz de Dios no es ausencia de incomodidad o miedo, es una confianza profunda en medio de la incertidumbre. Y la guía de Dios casi siempre va a requerir que hagas cosas que se sienten incómodas, arriesgadas, contradictorias a tu lógica natural, porque si su guía siempre se sintiera cómoda y segura, no necesitaría fe para seguirla. Piensa en todos los héroes bíblicos que tuvieron que obedecer a Dios en contra de lo que sentían. Abraham sintió apego natural a su tierra y su familia, pero Dios le dijo, deja todo y ve a un lugar que ni siquiera te voy a decir cuál es. Todavía, Moisés sintió inseguridad y miedo, pero Dios le dijo, ve y enfrenta al faraón más poderoso del mundo conocido. Josué probablemente sintió terror ante las murallas de Jericó, pero Dios le dijo, marchen alrededor de la ciudad y yo las derribaré. Con un grito, Esther definitivamente sintió miedo de muerte cuando tenía que presentarse ante el rey sin ser llamada, pero decidió, si perezco que perezca. María, la madre de Jesús, probablemente sintió confusión y miedo ante el anuncio del ángel, sabiendo que quedar embarazada antes del matrimonio podría costarle su reputación e incluso su vida, pero respondió, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pablo sintió cada emoción humana imaginable ante sus múltiples golpizas, naufragios, rechazos y persecuciones, pero declaró de buena gana, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ninguno de estos gigantes de la fe tomó decisiones basadas en cómo se sentían. Todos tuvieron que elegir la obediencia a pesar de, no por causa de sus sentimientos, y por eso están en la galería de la fe en Hebreos 11, mientras que millones de otros creyentes que pudieron haber tenido el mismo impacto eterno se quedaron en la mediocridad porque nunca aprendieron a someter sus sentimientos a la voluntad revelada de Dios. Quiero que te hagas una pregunta honesta ahora mismo. ¿Cuántas oportunidades que Dios te ha dado has dejado pasar porque no se sentían correctas en el momento
¿Cuántos llamados has ignorado porque requerían sacrificios que no te apetecían hacer? ¿Cuántas relaciones que Dios quería usar para moldearte has saboteado porque no se sentían como tú esperabas? ¿Cuántos niveles espirituales has pospuesto porque el proceso de transformación era incómodo y preferiste quedarte donde te sentías seguro? Y no estoy tratando de condenarte, sino de despertarte a la realidad de que tus sentimientos te han costado más de lo que crees. Te han costado bendiciones, relaciones, oportunidades, crecimiento y posiblemente años de tu destino. Escríbeme en los comentarios esta oración. Dios, ayúdame a elegir tu voluntad sobre mis sentimientos, y mientras la escribes, quiero que pienses en una oportunidad específica que Dios te está dando ahora mismo, que has estado evitando porque no se siente cómoda. Quiero que identifiques qué es exactamente lo que te detiene, cuál es el sentimiento o la emoción que estás permitiendo que vete tu obediencia. Porque una vez que lo identificas, puedes empezar a tratarlo en lugar de seguir siendo su víctima. Ahora déjame hablarte sobre algo extremadamente práctico que puedes empezar a implementar hoy mismo para dejar de ser gobernado por tus sentimientos, y es desarrollar lo que yo llamo un filtro de verdad, un sistema simple pero poderoso para evaluar tus sentimientos antes de actuar en base a ellos. Y este filtro tiene 5 preguntas que debes hacerte cada vez que un sentimiento fuerte está presionándote para tomar una decisión. Pregunta 1. ¿Este sentimiento está basado en la verdad o en una percepción? Muchas veces nos sentimos rechazados cuando nadie nos ha rechazado realmente. Nos sentimos traicionados por interpretaciones erróneas de las acciones de otros. Nos sentimos fracasados cuando simplemente estamos en proceso. Entonces, antes de actuar en base a un sentimiento, pregúntate si lo que sientes está basado en hechos verificables o en tu interpretación subjetiva de una situación. Pregunta 2. ¿Este sentimiento se alinea con la palabra de Dios o la contradice? Si sientes que está bien hacer algo que la Biblia claramente prohíbe, tu sentimiento está mintiendo, punto. Si sientes que debes hacer algo que va contra un principio bíblico claro, tu sentimiento no puede ser la voz de Dios, porque Dios nunca contradice su palabra. Entonces somete cada sentimiento a la prueba de las Escrituras. Y si no pasa la prueba, desecha el sentimiento sin importar qué tan fuerte o convincente sea. Pregunta 3. ¿Este sentimiento está siendo influenciado por factores temporales? Pregúntate si estás cansado, hambriento, estresado, enfermo en tu periodo menstrual para las mujeres, o bajo la influencia de cualquier factor físico que puede estar distorsionando tu percepción emocional, porque créeme que muchísimas decisiones terribles se han tomado simplemente porque alguien necesitaba dormir 8 horas, comer una comida balanceada, o alejarse de una situación estresante por unos días antes de tomar la decisión. Pregunta 4. ¿Este sentimiento me está empujando hacia algo o alejándome de algo que Dios ya confirmó? Si Dios ya te dio dirección clara sobre tu matrimonio, tu llamado, tu ubicación o cualquier otra área, y ahora sientes ganas de irte en dirección opuesta, probablemente es una prueba de tu compromiso o un ataque del enemigo, no una nueva dirección de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no te da dirección clara un día para cambiarla completamente al siguiente solo porque te sientes diferente. Y pregunta 5, ¿este sentimiento producirá fruto eterno o gratificación temporal? Pregúntate honestamente si actuar en base a este sentimiento te acercará o te alejará de la persona que Dios te llamó a ser. Si edificará o destruirá, si producirá vida o muerte. Y ten en cuenta que muchas cosas que se sienten bien momentáneamente producen consecuencias terribles a largo plazo, mientras que muchas cosas que se sienten difíciles en el momento producen fruto hermoso con el tiempo. Si implementas estas 5 preguntas como filtro cada vez que un sentimiento fuerte quiera dictarte una decisión, te ahorrarás años de dolor, relaciones rotas, oportunidades perdidas y caminos equivocados, porque estarás trayendo tus sentimientos bajo el señorío de Cristo en lugar de darles poder total sobre tu vida, y eso es lo que significa, en términos prácticos, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne que Pablo menciona en Gálatas 5:16. Ahora quiero hablarte específicamente sobre algunas de las áreas más comunes donde los creyentes están siendo destruidos por seguir sus sentimientos en lugar de la verdad de Dios. Y la primera es
en el área de las relaciones románticas y el matrimonio, esta es probablemente el área número 1 donde los sentimientos han hecho más daño, porque vivimos en una cultura que ha idolatrado completamente el sentimiento del enamoramiento, todo el entretenimiento, toda la música. Todas las películas te dicen que si ya no sientes mariposas, si ya no sientes esa chispa, si ya no sientes la pasión del principio, entonces debes irte y buscar a alguien que te haga sentir así otra vez. Y esa mentira ha destruido millones de matrimonios que pudieron haberse salvado si las personas hubieran entendido que el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión, es un compromiso, es una elección diaria de honrar un pacto sin importar cómo te sientas ese día. Déjame ser muy claro. El sentimiento de enamoramiento que experimentás al principio de una relación es hermoso, pero es bioquímica, es dopamina, oxitocina, adrenalina, y está diseñado por Dios para atraerte a alguien el tiempo suficiente para que construyas algo más profundo. Pero ese sentimiento por diseño divino dura aproximadamente de 18 meses a 3 años, dependiendo de cada pareja. Y después de esa etapa de luna de miel química, tu cerebro regresa a su estado normal, las hormonas se estabilizan, y si construiste tu matrimonio solo sobre ese sentimiento, vas a sentir que el amor se acabó, cuando en realidad apenas está comenzando el amor real, maduro, comprometido, que no depende de emociones fluctuantes, sino de una decisión de permanecer, crecer, perdonar, servir y amar incondicionalmente. Y aquí está el problema. Cuando ese sentimiento de enamoramiento disminuye naturalmente, muchas personas concluyen que se equivocaron de persona o que el amor murió. Entonces empiezan a buscar ese sentimiento otra vez con alguien más. ¿Y adivina qué? Vuelven a experimentar esa euforia química por 18 meses a 3 años con la nueva persona, pero eventualmente ese sentimiento también disminuye. Y si no han aprendido la lección, vuelven a irse a buscar el sentimiento con alguien más, convirtiéndose en adictos al enamoramiento, pero completamente incapaces de experimentar el amor verdadero, profundo, comprometido, que solo viene después de años de permanecer cuando no sentías ganas, de perdonar cuando no querías, de servir cuando estabas cansado, de honrar el pacto cuando había opciones que se sentían más emocionantes. Y esto no solo aplica al matrimonio, sino también a la etapa de noviazgo o cortejo. ¿Cuántos creyentes están entrando y saliendo de relaciones románticas como si fueran ropa? Cada vez que algo se siente difícil o la otra persona revela áreas que necesitan crecimiento o aparece alguien más que los hace sentir más emocionados, simplemente terminan la relación y dicen que no sintieron paz o que Dios les mostró que no era la persona, cuando la realidad es que nunca le dieron tiempo a la relación de madurar más allá de la etapa superficial de emociones intensas. Escucha, si Dios de verdad te está diciendo que termines una relación, va a haber razones objetivas y bíblicas, no solo subjetivas y emocionales, razones como falta de carácter genuino, falta de compromiso con Cristo, patrones de pecado no arrepentido, incompatibilidad en valores fundamentales o en llamado. Pero si la única razón es, ya no lo siento como antes, o conocí a alguien que me hace sentir más emocionado, entonces no es Dios hablando, es tu carne inmadura buscando gratificación emocional en lugar de compromiso real. La segunda área donde los sentimientos están destruyendo creyentes es en su relación con Dios y su vida de oración y devocional. Muchísimos cristianos solo buscan a Dios cuando sienten su presencia, solo oran cuando sienten ganas, solo adoran cuando la música les produce emociones agradables, solo leen la Biblia cuando sienten inspiración, y el resultado es una vida espiritual completamente inconsistente que está a merced de estados de ánimo variables en lugar de estar arraigada en disciplinas espirituales consistentes. Déjame decirte algo que tal vez te sorprenda. Algunos de los momentos de mayor crecimiento espiritual en mi vida han sido en temporadas donde no sentía absolutamente nada cuando oraba, donde la Biblia se sentía aburrida, donde la adoración se sentía mecánica, pero decidí ser fiel de todas maneras. Decidí presentarme ante Dios día tras día, aunque no estuviera experimentando fuegos artificiales emocionales, y fue precisamente en esas temporadas secas donde mi fe dejó de ser dependiente de sentimientos
y se convirtió en una convicción sólida basada en quién Dios es y no en cómo me hace sentir. Y la tercera área crítica es en el llamado y el propósito. Hay tantos creyentes que abandonan lo que Dios les llamó a hacer simplemente porque ya no lo sienten. Comenzaron un ministerio con gran entusiasmo, pero cuando llegaron los desafíos, las críticas, la falta de resultados visibles inmediatos, el sentimiento de emoción desapareció y ellos también desaparecieron. Comenzaron un negocio siguiendo lo que sintieron que Dios les mostraba, pero cuando requirió más trabajo, más tiempo, más inversión de lo que esperaban, sus sentimientos de entusiasmo se transformaron en sentimientos de agobio y renunciaron. Entraron a una carrera o profesión que sabían era su llamado, pero cuando se puso difícil, o vieron a otros en caminos aparentemente más fáciles o lucrativos, sintieron que tal vez se equivocaron y cambiaron de dirección. Y todo esto tiene la misma raíz: confiar en sentimientos variables en lugar de en la palabra confirmada de Dios y en el compromiso de ser fieles incluso cuando es difícil. Déjame recordarte algo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate en esa última frase, dominio propio, que en griego es sofronismos y significa literalmente mente sana, autodisciplina, control de uno mismo, y eso incluye control sobre tus sentimientos, emociones y reacciones. Dios te dio esa capacidad no para que seas un robot sin emociones, sino para que seas un mayordomo sabio de tus emociones en lugar de ser esclavo de ellas. Entonces, cuando sientas ganas de renunciar a tu llamado porque es difícil, activa ese espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios ya puso en ti y decide terminar lo que comenzaste. Ahora quiero que entendamos algo muy importante. No estoy diciendo que debas ignorar completamente tus sentimientos o que nunca debas prestarles atención. Tus sentimientos tienen un lugar legítimo en tu vida, son indicadores valiosos de lo que está pasando en tu interior, son señales de alerta que te dicen cuando algo necesita atención, cuando hay una herida que sanar, cuando hay un área que necesita ser llevada a Dios. El problema no es tener sentimientos. El problema es darles autoridad final sobre tus decisiones. Es como el tablero de tu automóvil que tiene varias luces indicadoras. Si se enciende la luz de aceite bajo eso, no significa que debas entrar en pánico y salir corriendo del auto. Significa que necesitas revisar el aceite y, si es necesario, añadir más. La luz es útil, es importante, pero la luz en sí misma no soluciona el problema. Solo te alerta de que hay un problema que necesita atención. De la misma manera, tus sentimientos de tristeza, ansiedad, enojo, soledad o cualquier otra emoción difícil no son el enemigo, son mensajeros que te están diciendo: oye, hay algo aquí que necesita ser procesado, sanado, llevado a Dios o tratado de alguna manera, pero la solución no es obedecer al sentimiento, sino investigar qué lo está causando y tratar la raíz en lugar del síntoma. Por ejemplo, si constantemente sientes ansiedad paralizante, eso es una señal de que tal vez tienes creencias erróneas sobre Dios o sobre tu capacidad de confiar en Él. Tal vez tienes traumas del pasado que no han sido sanados. Tal vez estás viviendo fuera del diseño de Dios para tu vida y tu alma está en conflicto. Entonces, la respuesta no es simplemente obedecer a la ansiedad evitando todo lo que te da ansiedad. La respuesta es investigar la raíz de esa ansiedad, llevarla a Dios, buscar consejería si es necesario, renovar tu mente con la verdad de la palabra y aprender a caminar en fe a pesar de la ansiedad hasta que la raíz sea tratada y la ansiedad ya no tenga poder sobre ti. Si constantemente sientes ira desproporcionada, eso es una señal de que probablemente tienes heridas no sanadas, resentimientos acumulados o expectativas no cumplidas que necesitan ser llevadas a la cruz. Entonces la respuesta no es simplemente explotar cada vez que sientes ira o justificar tu comportamiento diciendo: es que así soy yo cuando me enojo. La respuesta es preguntarle a Dios qué hay debajo de esa ira. ¿Qué dolor no resuelto está alimentando esa reacción desproporcionada? Y hacer el trabajo interno de perdonar, soltar y sanar para que la ira ya no sea tu respuesta automática. ¿Ves la diferencia?
Tus sentimientos son información valiosa, pero no son instrucciones divinas. Te dicen que algo está pasando dentro de ti, pero no te dicen necesariamente qué hacer al respecto. Entonces la madurez emocional y espiritual implica aprender a escuchar tus sentimientos sin obedecerlos automáticamente, procesarlos con sabiduría, llevarlos a Dios, evaluarlos a la luz de su palabra y luego tomar decisiones basadas en verdad y obediencia en lugar de reacción emocional. Escríbeme en los comentarios cuál es ese sentimiento que más frecuentemente te domina y que necesitas llevar a Dios para entender su raíz. Porque cuando compartimos nuestras luchas reales en comunidad, encontramos que no estamos solos y que otros han vencido las mismas batallas que nosotros estamos peleando ahora, y tu testimonio de cómo Dios te está ayudando a someter tus sentimientos puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy para tener esperanza de que el cambio es posible. Ahora quiero darte algunos pasos muy prácticos que puedes empezar a implementar inmediatamente para dejar de ser gobernado por tus sentimientos y empezar a caminar en la libertad de la obediencia a Dios. Paso 1. Desarrolla una vida devocional consistente que no dependa de tus sentimientos. Comprométete a un tiempo específico cada día para estar con Dios, sin importar cómo te sientas cuando suene la alarma. Algunos días vas a sentir la presencia de Dios de manera tangible, y otros días va a sentirse seco y mecánico, pero preséntate de todas formas porque estás construyendo un hábito de fidelidad que eventualmente transformará tu carácter más que cualquier experiencia emocional esporádica. Paso 2. Memoriza y declara verdades bíblicas que contrarresten tus sentimientos más comunes. Si luchas con ansiedad, memoriza Filipenses 4, 6 y 7. Si luchas con sentimientos de falta de valor, memoriza Efesios 2:10. Si luchas con ira, memoriza Efesios 4, 26 y 27. Y cuando esos sentimientos lleguen, no discutas con ellos basado en tu lógica o en cómo te sientes. Simplemente declara la verdad de la palabra una y otra vez hasta que tu alma se alinee con lo que Dios dice. Paso 3. Toma decisiones pequeñas pero consistentes de obedecer a pesar de tus sentimientos. No trates de cambiar todo de una vez. Simplemente elige un área donde sabes que tus sentimientos te están gobernando y comprométete a obedecer a Dios en esa área específica, sin importar cómo te sientas. Tal vez es perdonar a alguien aunque no sientas ganas. Tal vez es ser generoso aunque sientas escasez. Tal vez es hablar vida sobre ti mismo aunque te sientas un fracaso, y cada pequeña victoria de obediencia sobre sentimientos fortalece tu músculo espiritual para las batallas más grandes. Paso 4. Encuentra rendición de cuentas con personas maduras espiritualmente que puedan ayudarte a evaluar tus sentimientos objetivamente. Cuando estés en medio de emociones intensas y confusas, necesitas voces de verdad a tu alrededor que puedan decirte desde afuera lo que no puedes ver desde adentro, personas que te amen lo suficiente para decirte la verdad, aunque no sea lo que quieres escuchar, que puedan señalar cuando estás siendo guiado por sentimientos en lugar de por la palabra, y que puedan recordarte quién eres en Cristo cuando tus sentimientos te están diciendo lo contrario. Y paso 5. Celebra las victorias pequeñas cada vez que eliges obediencia sobre sentimientos. No subestimes el poder de estos momentos. Cada vez que decides hacer lo correcto aunque no lo sientes, estás reescribiendo patrones neurológicos en tu cerebro, estás construyendo nuevo carácter, estás alineándote más con la imagen de Cristo. Entonces reconoce esas victorias, dale gracias a Dios por darte la fuerza para obedecer y deja que cada victoria pequeña te dé impulso para la siguiente. Ahora quiero llevarte al cierre de este mensaje con algo que espero que transforme completamente tu perspectiva, y es esto. La vida cristiana nunca fue diseñada para ser fácil, cómoda o que siempre se sintiera bien. Fue diseñada para transformarte de gloria en gloria a la imagen de Cristo, y esa transformación requiere un proceso de muerte y resurrección constante. Muerte al yo, a la carne, a los deseos egoístas, y resurrección a una nueva manera de vivir que muchas veces se siente antinatural al principio porque va contra todo lo que el mundo te enseñó. Y aquí está la belleza de esto. Cuando finalmente aprendes a no guiarte por tus sentimientos, sino por la verdad de Dios,
Experimentás una libertad que no sabías que era posible, porque ya no eres prisionero de emociones impredecibles. Ya no tu estado de ánimo al despertar dicta cómo va a ser tu día. Ya no una palabra negativa de alguien tiene el poder de destruir tu paz. Ya no tienes que esperar a sentirte de cierta manera para hacer lo que sabes que es correcto, porque has descubierto que tu identidad, tu valor, tu propósito, tu dirección, todo viene de Dios y de su palabra, y no de tus experiencias emocionales fluctuantes. Y eso es libertad genuina, eso es madurez espiritual, eso es caminar por fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Quiero que te imagines cómo sería tu vida si en lugar de despertar cada día preguntándote cómo me siento hoy y dejando que esa respuesta dicte tu comportamiento, despertaras preguntándote qué dice Dios sobre mí hoy, qué quiere Dios que yo haga hoy, cómo puedo honrarlo hoy independientemente de cómo me sienta. Imagina la consistencia que tendrías en tu vida espiritual. Imagina la estabilidad que tendrías en tus relaciones. Imagina el progreso que harías hacia tus metas. Imagina el impacto que tendrías en otros cuando ya no estuvieras siendo arrastrado constantemente por cada ola emocional, sino que fueras una roca sólida fundamentada en Cristo. Esa versión de ti es posible. No es un ideal inalcanzable reservado para supercristianos. Es el diseño normal de Dios para cada uno de sus hijos. Y se alcanza no en un momento místico de iluminación, sino en miles de pequeñas decisiones diarias de elegir la verdad sobre los sentimientos, de elegir la obediencia sobre la comodidad, de elegir el carácter eterno sobre la gratificación temporal. Y cada vez que haces elección, aunque sea imperfecta, aunque sea con miedo y temblor, aunque sea dando 2 pasos adelante y 1 atrás, estás avanzando hacia esa versión de ti que Dios visualizó cuando te creó. Entonces quiero dejarte con un reto muy específico para los próximos 30 días. Y este reto va a requerir intencionalidad, disciplina y honestidad, pero si lo haces con seriedad, te prometo que verás cambios significativos en cómo tus sentimientos te afectan. Durante los próximos 30 días vas a hacer lo siguiente. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver redes sociales, antes de hacer cualquier otra cosa, vas a pasar al menos 10 minutos en la palabra de Dios y en oración. No importa cómo te sientas cuando despiertes, si tienes ganas o no, si sientes la presencia de Dios o no, te presentas, lees aunque sea un capítulo, oras aunque se sienta mecánico, y le pides a Dios que tu día sea guiado por su verdad y no por tus sentimientos. Segundo, vas a identificar un área específica donde sabes que tus sentimientos te han estado controlando. Puede ser tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, una amistad, tu salud, lo que sea. Y durante estos 30 días te comprometes a tomar decisiones en esa área basadas en lo que sabes que es correcto según la palabra de Dios y no en cómo te sientes. Si es perdonar a alguien, decide perdonar cada día aunque todavía sientas el dolor. Si es ser generoso, da tu ofrenda cada semana aunque sientas escasez. Si es ser fiel en tu trabajo, haz tu mejor esfuerzo cada día aunque no te sientas apreciado. Lo que sea que Dios te muestre, comprométete a 30 días de obediencia sobre sentimientos en esa área. Tercero, cada noche antes de dormir vas a escribir en un diario o en las notas de tu teléfono 2 cosas. Una victoria donde elegiste obediencia sobre sentimientos ese día, aunque fuera pequeña, y una lección que Dios te enseñó en el proceso, y al final de los 30 días vas a releer todo lo que escribiste y vas a ver un patrón de crecimiento y transformación que te va a sorprender y motivar a seguir. Y cuarto, quiero que compartas tu compromiso y tu progreso aquí en los comentarios de este video. No tienes que dar todos los detalles personales si no quieres, pero sí quiero que escribas: hoy estoy empezando el reto de 30 días de no guiarme por mis sentimientos, y que regreses cada semana para compartir cómo te está yendo, qué estás aprendiendo, qué victorias has tenido, qué luchas sigues enfrentando, porque cuando hacemos esto en comunidad, nos fortalecemos unos a otros, nos animamos, nos rendimos cuentas y vemos que no estamos solos en esta batalla. Entonces escribe ahora mismo en los comentarios: acepto el reto de 30 días.
Y si quieres ser más específico, comparte cuál es esa área donde vas a comprometerte a elegir obediencia sobre sentimientos. Porque tu declaración pública se convierte en un compromiso que te va a ayudar a mantener la disciplina cuando sea difícil, y tu testimonio después de 30 días va a inspirar a otros que están justo donde tú estás ahora. Quiero recordarte antes de terminar que este mensaje no es para condenarte por todas las veces que has fallado dejándote guiar por tus sentimientos. Todos hemos estado ahí, yo he estado ahí más veces de las que puedo contar. Este mensaje es para liberarte de la esclavitud de las emociones impredecibles y empoderarte con la verdad de que puedes, con la ayuda del Espíritu Santo, convertirte en mayordomo de tus sentimientos en lugar de ser su esclavo. Y ese cambio no va a suceder de la noche a la mañana. Va a requerir práctica, va a haber días donde lo hagas bien y días donde falles, pero cada intento, cada esfuerzo, cada decisión de obedecer, aunque sea imperfecta, es un paso más hacia la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Y recuerda esto, la meta no es dejar de sentir, la meta es aprender a sentir profundamente, pero decidir sabiamente es experimentar toda la gama de emociones humanas que Dios te dio, pero sin permitir que esas emociones dicten el curso de tu vida. Es llorar cuando necesites llorar, reír cuando haya gozo, estar enojado cuando hay injusticia, pero siempre procesando esas emociones a través del filtro de la verdad bíblica y tomando decisiones basadas en el carácter de Dios y no en el estado de ánimo del momento. Y cuando vives así, descubres que tus sentimientos eventualmente comienzan a alinearse con tu obediencia, que la paz que no depende de circunstancias se convierte en tu porción, que el gozo que viene del Señor y no de situaciones externas se convierte en tu fuerza, que el amor que no se basa en emociones románticas sino en compromiso de pacto se convierte en tu experiencia en el matrimonio, que la confianza en Dios que no necesita entender todos los detalles se convierte en tu postura ante la incertidumbre. Y todo esto es el fruto de años de práctica de elegir la verdad sobre los sentimientos hasta que se convierte en tu naturaleza automática. Entonces te dejo con esto. Hoy decides si vas a seguir viviendo a merced de sentimientos impredecibles que cambian con el viento o si vas a plantar tus pies firmemente en la roca que es Cristo y su palabra inmutable. Decides si vas a seguir siendo arrastrado por cada ola emocional o si vas a convertirte en esa persona estable, madura, confiable, que otros pueden admirar como ejemplo de lo que significa caminar en fe. Decides si tus mejores años van a ser desperdiciados persiguiendo sentimientos pasajeros o si van a ser invertidos construyendo un carácter eterno que trascienda esta vida, y decides si vas a ser parte de esta generación que está reclamando la verdad bíblica de que los sentimientos son siervos no amos, que las emociones son herramientas no tiranos, que la fe requiere obediencia no comodidad. Antes de que te vayas necesito que hagas 4 cosas. Primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque vamos a seguir compartiendo contenido que te va a equipar para vivir una vida cristiana victoriosa y práctica. Segundo, dale like a este video porque eso le dice al algoritmo que este mensaje necesita llegar a más personas que están siendo destruidas por seguir sus sentimientos. Tercero, compártelo en tus redes sociales, mándalo por WhatsApp a esos amigos o familiares que sabes que necesitan escuchar esto, porque puede ser el mensaje que cambie la trayectoria de sus vidas. Y cuarto, escribe tu compromiso en los comentarios, tu decisión de aceptar el reto de 30 días, tu área específica donde vas a empezar a elegir obediencia sobre sentimientos, y cualquier testimonio o reflexión que este mensaje haya provocado en tu corazón, porque necesitamos construir una comunidad de creyentes auténticos que se apoyen mutuamente en este camino de transformación. Y finalmente quiero orar por ti antes de que te vayas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Vengo ante tu presencia en representación de cada persona que está escuchando este mensaje. Algunos están siendo devastados por emociones fuera de control, algunos han tomado decisiones terribles siguiendo sentimientos engañosos y están pagando consecuencias dolorosas. Algunos están confundidos sin saber cómo discernir entre tu voz y sus propios deseos. Y te pido que tu Espíritu Santo traiga claridad, fortaleza y convicción. Ayúdales a entender que tú los amas demasiado para dejarlos esclavizados a sentimientos impredecibles
que diseñaste un camino mejor donde la verdad de tu palabra es el fundamento y las emociones son la decoración, no la estructura, te pido que en este momento rompas toda fortaleza de pensamiento emocional que ha mantenido a tu pueblo en ciclos de derrota. Que des gracia sobrenatural para obedecer cuando no sientan ganas, que fortalezcas su voluntad cuando su carne esté débil, que les recuerdes quiénes son en Cristo cuando sus sentimientos les digan lo contrario, y que en los próximos 30 días obren un milagro de transformación en cada persona que acepta este reto, que al final de este mes puedan testificar de tu fidelidad, de tu poder transformador y de la libertad que viene de vivir anclados en tu verdad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No te guíes por tus sentimientos, guíate por la verdad inmutable de Dios. Y recuerda que Él está contigo, Él es por ti y Él terminará la buena obra que comenzó en ti. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente.